Ahí. Bueno, ya hemos dado los 5 minutos o 6 de cortesía. Bienvenidos a todos. Un gusto veros. Y tengo el honor de poder presentaros a Elías Capriles. Conozco a Elías desde hace, no sé, 8 o 10 años. Unos cuantos. Yo para medir no soy bueno. Tampoco. Elías no le gusta que le digan que es maestro, sino le dice que le gusta que le digan instructor. Es instructor de una rama de budismo que se llama Dzogchen, que de cierta manera es un budismo muy familiar, no tiene que ver mucho con los budismos monacales, es un budismo que se practicaba en familia y el maestro tenía a los discípulos en su casa. El maestro estaba casado y los discípulos vivían con el maestro. Elías estuvo 6 años, ¿verdad? Bueno, en Oriente 10. En Oriente 10 y 6 años de prácticas Haciendo práctica intensiva, intensiva, sí, en los Himalayas. Sí. En los Himalayas. Luego ha sido profesor de universidad en Venezuela, de la Cátedra de Estudios Orientales. Sí. Y desde que se ha jubilado, pues se dedica a impartir el Dzogchen por todo el mundo. Después de aquí va a Madrid, Ibiza, Grecia, Alemania, Israel, si le dejan pasar. Entonces tenemos mucha suerte de que un erudito como él esté con nosotros, pero hoy se va a centrar solamente en la meditación. Si queréis, el plan que hemos preparado es que dé una charla, que hagamos un par de prácticas de un cuarto de hora así de meditación y luego abrir un turno de preguntas para lo que queráis. Bueno, pues sin más. Bueno, buenas noches antes que nada. Yo creo que lo primero sería explicar un poquito qué es eso de meditación, porque en verdad el término es muy amplio, o sea, tiene tantas acepciones. Los filósofos como Renato Descartes hablaban de meditación como un cuestionamiento teórico de la realidad. En Francia hubo una tradición católica de meditación cuyo objeto era unirse con Dios y estar en gracia divina. Los jesuitas tienen sus ejercicios espirituales. En el budismo hay varios tipos, una amplia gama de tipos de meditación. Y evidentemente que de lo que tenemos que hablar aquí no es de estas cosas tan específicas y tan aparentemente religiosas, sino más bien de una presentación de un tipo de meditación que nos pueda ser útiles para llevar nuestra vida diaria con menos estrés y más efectividad en lo que hacemos. Entonces, básicamente de eso es de lo que me propongo hablar. A lo mejor hago alguna mención a otro tipo de meditación para que se tenga una idea, pero en general va a ser sobre todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora está muy de moda lo que llaman mindfulness. Y el mindfulness también es algo, originalmente el mindfulness viene del budismo. Esto era una práctica que en Pali, en lengua Pali, se llamaba Satipatthana y lo han traducido como mindfulness. Porque mindfulness a veces lo traducimos como atención plena, porque normalmente nuestra mente está como dividida. Nosotros tenemos muchos intereses y no nos concentramos de todo corazón en ninguno, sino que y a veces estamos haciendo algo y estamos pensando otra cosa. Entonces nuestra mente no está unificada. Y en la medida en que no está unificada, pues por una parte no nos sentimos plenos y por otra parte no somos tan eficaces en lo que hacemos.
Y tenemos también muchas inquietudes, ansiedad, angustias, porque nos ponemos a pensar en el mañana, si nuestros proyectos van a salir bien o no van a salir bien, y esto a veces nos produce ansiedad, inquietud, etcétera. Entonces, la práctica de meditación a este estilo de atención plena, lo que consiste es aprender de alguna manera a estar en lo que hacemos. Entonces, si yo estoy pelando patatas, no estoy pensando en la novia, ni pensando en el Buda, ni pensando en Dios, sino pelando patatas. Entonces, básicamente, la atención plena viene siendo esto. Aprender a estar plenamente en lo que estamos haciendo y no en otra cosa. Porque muchas veces se nos va la mente a un lado y qué va a hacer. Yo ahora tengo el proyecto, qué sé yo, cada cual tiene sus proyectos. Ahora tengo el proyecto de uno, dirá de poner un huerto en mi casa, otro dirá de traer a mis nietas, pues qué sé yo. Y siempre estamos, cuando estamos pensando en estas cosas, entonces empezamos a pensar también pueden ser los resultados, si nos va a ir bien, si nos va a ir mal. Y al fin y al cabo gastamos muchísima energía en ese rumiar los pensamientos y en distraernos y perder nuestra efectividad porque estamos en otra cosa y no lo que estamos haciendo. Entonces, una de las cosas más importantes que tenemos que aprender es a vivir más en el ahora y menos pensando en cómo va a ser el futuro. Y si yo hago un plan de llevar algo a cabo, pues simplemente concentrarme al 100% en aplicarlo y llevarlo a cabo. Si yo estoy la mitad del tiempo llevándolo a cabo y la mitad del tiempo pensando cuáles pueden ser los inconvenientes de llevarlo a cabo, cuáles pueden ser los buenos resultados, cuáles pueden ser los malos resultados, pues invierto toda mi energía en esto y estoy oscilando entre la idea de un buen resultado, la idea de un mal resultado y empiezo a angustiarme acerca de cuál va a ser el resultado. Y esto no me hace ningún bien, ni le hace ningún bien a mi proyecto, porque entonces no lo hago de todo corazón, sino que estoy haciéndolo a medias, estoy haciéndolo con temor, estoy siempre con una parte de mi mente en otra parte. Entonces, lo que tenemos que lograr es lo que hagamos, hacerlo plenamente, hacerlo de todo corazón y hacerlo con toda nuestra mente. Y no, como hacemos muchas veces, haciéndolo pensando en los inconvenientes que pueden surgir, en lo que puede ir mal. Si mencionó Fernando la ley de Murphy, y en efecto, muchas veces el problema viene de pensar mucho en lo que puede ir mal. A veces pensamos tanto en lo que puede ir mal que va mal, en efecto. Porque nosotros mismos nos frustramos pensando en lo que puede ir mal, en vez de hacer lo que tenemos que hacer para ir bien, para que vaya bien. Entonces introducimos una duda, lo hacemos las cosas con miedo y cuando hacemos las cosas de esa manera los resultados no pueden ser positivos. Yo por supuesto que tampoco mi objetivo es, como decir, por hablar en un lenguaje común a la civilización en que nos encontramos, vender la meditación como algo bueno y que soluciona todos los problemas. Porque también la meditación se podría utilizar también para cosas que no son sanas. Entonces, ¿qué digo yo? Los pilotos de Fórmula 1, la mayoría tienen instructores de meditación. ¿Para qué? Para emprender la carrera mucho más focalizados, con menos miedo, con más certidumbre, certeza, confianza en lo que están haciendo y sin que los puedan interferir pensamientos negativos. Y lo mismo se podría aplicar, que yo sepa, no sé si lo aplican,
pero se le podría aplicar a un asesino a sueldo, a un espía, a cualquier cosa. Se podría utilizar la meditación para mejorar lo que también en español a veces llamamos performance, aunque la palabra es inglesa, o sea, nuestra... no me viene la palabra, nuestra efectividad al actuar. Entonces, evidentemente que si nosotros utilizamos la meditación solamente desde una perspectiva de este tipo, pues puede ser algo que nos haga mejores o peores, porque si la actividad que queremos desarrollar es una actividad negativa y la hacemos con más efectividad, pues eso puede ser más peligroso. Entonces ahora que está tan de moda el mindfulness, ha habido un autor en Estados Unidos que ha hecho un libro, no recuerdo si es en Estados Unidos o en Inglaterra, ha hecho un libro que se llama Mac Mindfulness, es el título, como McDonald's, ¿no? Mac Mindfulness, te ponen el mindfulness como una hamburguesa de McDonald's, te lo venden como te venden una hamburguesa de McDonald's, y el objetivo es que tú puedas adaptarte a cualquier situación terrible. A lo mejor trabajas en una fábrica de algo extremadamente dañino para la salud humana, y para que lo hagas con más efectividad y con menos dudas. Entonces yo creo que eso tampoco es la idea. Entonces yo creo que también es importante conservar un cierto elemento de las meditaciones religiosas que tenían un aspecto ético también, y que no sean simplemente una manera de aprender a ser más efectivos en cualquier cosa que hagamos, incluso si es dañino para los demás seres que habitan este planeta. Y bueno, entonces, ¿qué pautas generales podemos dar? Bueno, nosotros vamos a considerar algunas cosas en general, pero yo creo que convendría comenzar por explicar lo que es, en términos de las palabras que utilizó uno de mis maestros, Chogyal Namkha Norbu. Él lo ha traducido como presencia y conciencia. Entonces vamos a dar un ejemplo que daba él. Él murió el año pasado, entonces por eso digo daba. Y es el ejemplo de una dama que tiene una copa de veneno frente a ella. Y hay dos maneras como esta dama se puede envenenar: por falta de presencia y por falta de conciencia. Pero por supuesto, si no explicamos lo que son presencia y conciencia, no estoy diciendo nada. Entonces tenemos que comenzar explicando lo que es presencia y lo que es conciencia. Conciencia es saber cuáles son los efectos de un acto, y si esos efectos son positivos, negativos o neutros. Entonces, por ejemplo, un acto que va a ser perjudicial para los demás seres humanos y para mí mismo, porque esto es un principio en el budismo, pero es un principio que se puede entender en términos de todas las religiones, y también para los que no son religiosos en términos no religiosos. Lo que es beneficioso para los demás es beneficioso para uno mismo, y lo que es dañino para los demás también es dañino para uno mismo. No es posible beneficiarse uno a costa de dañar a los demás. Esto, por supuesto que hay mucha gente que lo cree, si no, no habría delincuencia en este mundo. Si no hubiera gente que cree que es posible beneficiarse uno a raíz de dañar a los demás, ni habría tantas otras cosas negativas y perjudiciales en este mundo que no necesariamente son delincuencia, pero que a veces producen efectos peores que la delincuencia. Producir sustancias que todo lo matan, que matan todos los elementos del ecosistema y vuelven a nosotros que las creamos para tener menos problemas
los insectos nos comían las plantas a lo mejor y pensamos que si matamos a los insectos nos daban enfermedades, todavía siguen transmitiendo muchas enfermedades y pensamos que simplemente generando un veneno que lo reguemos por todos lados, matamos todo lo que nos amenaza y resulta que paradójicamente ese veneno se va acumulando a lo largo de la cadena alimenticia y termina volviéndose en contra nuestra y contaminándonos a nosotros y enfermando a lo mejor a nuestros propios hijos o a nosotros mismos, nuestros padres, nuestra familia, etcétera, toda la gente que apreciamos. Entonces, conciencia significaría saber cuáles son los efectos positivos o negativos de nuestros actos. Y presencia significa no distraernos. Y necesitamos las dos cosas, porque como decíamos, hay dos maneras como esta dama se puede envenenar. Una es que no sepa que el veneno es veneno y tiene esta copa aquí enfrente y empieza a hablaros y hablaros y hablaros y se le seca la boca y al cabo de un rato necesita un líquido y como no sabe que este líquido es un veneno, pues lo bebe y se envenena. Pero hay otra posibilidad que es todavía más extraña y es que sabiendo que es veneno puede que yo lo beba si me distraigo. Entonces, a lo mejor yo estoy tratando de convenceros con tanto ímpetu de alguna idea que me parece que es importante que la aceptéis y me concentro tanto en todo eso que estoy totalmente volcado a producir el efecto que yo quiero producir en cada uno de vosotros y entonces en el momento en que se me seca la boca y yo quiero seguir hablando para convenceros, pues en ese momento de distracción veo este líquido y pienso que me puede calmar la sed, que me puede humedecer la boca y me tomo el veneno. Entonces, como decíamos, hay dos maneras en que uno puede envenenarse. Por falta de conciencia, que es no saber que el veneno es veneno, y por falta de presencia, que es que aunque yo sepa que el veneno es veneno, puede que me distraiga y me lo tome distraído. Entonces, ¿cuál es el veneno? El veneno es cualquier cosa que nos haga daño a nosotros mismos y a los demás. Entonces, ¿qué es conciencia? Es estar consciente, como lo dice la palabra, de qué es lo que es dañino y qué es lo que es perjudicial. Es tan simple como esto. Y no porque el maestro en la escuela nos lo enseñó, el profesor de catecismo nos lo enseñó, o nuestros padres, o nuestras abuelas, o nuestros abuelos nos lo enseñaron, sino porque entendemos plenamente qué significa perjudicial y qué significa beneficioso. Entonces hay veces que las cosas que la sociedad no considera perjudiciales, pues muchas veces sí que lo son. Y hoy en día tenemos tantas cosillas que los chicos, por ejemplo, hoy en día no van a jugar por allí, sino que se quedan pegados de una ordenador, ¿cómo se llaman estos juegos, programas de juegos? Una Game Boy. Sí, todas estas cosillas y no hacen ejercicio, no tienen contacto con los demás seres humanos, están todo el tiempo pegados de un aparatito y se van maquinizando también. Y siempre viéndomelas yo con un aparatito y no con seres humanos de carne y hueso, pues me termino maquinizando yo también. Aprendo a funcionar en gran parte como una máquina. Y tenemos que los niños se las pasan pegados de estos aparatitos y en vez de andar por allí corriendo y haciendo ejercicio, se afectan, aumentan los índices de glucosa en la glicemia y mucha gente se hace diabética y bueno, etcétera, etcétera. Entonces, en general, un elemento importantísimo es la conciencia, que es aprender a discernir qué es lo que es beneficioso y qué es lo que es perjudicial. Y por supuesto que es muy fácil hablar de esto, pero también es muy fácil engañarse y decirse a uno mismo que algo es beneficioso cuando uno lo encuentra útil para uno,
y no piensan que a largo plazo eso no va a ser beneficioso ni para uno ni para nadie más. Entonces, de esto podríamos hablar por mucho tiempo, porque tenemos el asunto de lo que se llama el autoengaño, ¿no? Nosotros muchas veces no queremos ver la realidad y la modificamos en nuestra imaginación a nuestro antojo para creer que las cosas son de una manera cuando en el fondo estamos conscientes de que son de otra. Y bueno, entonces creemos que estamos actuando con conciencia, pero estamos actuando con autoengaño. Y eso no es conciencia. Eso es hacernos creer algo porque creemos que nos conviene cuando en verdad no nos conviene ni le conviene a nadie. Y el otro aspecto es la presencia. Entonces, ¿la presencia qué es? La presencia es no estar distraído, es aquello de lo que empezamos a hablar al comienzo, que dijimos, si estoy pelando patatas, pues estar plenamente en la pelada de patatas y no estar pensando en el que me hizo un mal y que yo quisiera vengarme de ese, o en cómo me gustaría estar con la novia, o incluso en meditaciones filosóficas, pero que no son lo que yo estoy haciendo en este momento. O meditaciones religiosas, o pensando en la... Puede ser muy bueno andar pensando en las bondades de lo divino, etcétera, pero en un momento en que estamos haciendo algo, pensar en otra cosa siempre es distracción. Entonces, la presencia es hacer lo que estemos haciendo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Por supuesto, tienen que ir juntas la presencia y la conciencia. La presencia sin conciencia lo que nos puede hacer es mejores para cualquier cosa negativa que nos pueda dañar a nosotros mismos y a los demás. Y la conciencia sin presencia, pues puede que sepamos muy bien lo que es bueno y lo que es malo para nosotros, pero nos distraemos y terminamos haciendo cosas que no son útiles ni para nosotros ni para los demás. Entonces, hay un librito que yo se los voy a recomendar. El autor es de alguna manera el último de mis maestros sobre estos temas. Digo el último porque es el que murió más recientemente, el año pasado, Chogyal Namkha Norbu. Es un librito que se llama El espejo, un consejo sobre la presencia y la conciencia, sobre estos dos temas que hemos señalado. Ese libro, por supuesto, también se puede considerar que está dentro de una tradición espiritual particular, porque este maestro creció en el Tíbet y pues todas sus enseñanzas fueron budistas. Entonces él enseña desde ese punto de vista. Sin embargo, es un libro laico, porque él no dice que nadie deba volverse budista ni nada por el estilo, simplemente trata de daros medios para que la vida sea mucho más plena, mucho más efectiva y no nos dañemos ni a nosotros mismos ni a los demás, al margen de toda tradición religiosa. Entonces él enseñó sobre todo un tipo de meditación que se llama Dzogchen, pero él siempre dijo, eso no significa que tengáis que convertiros a una religión diferente. Si sois católicos, seguís siendo católicos. Si sois judíos, seguís siendo judíos. Si sois protestantes, seguís siendo protestantes. Si sois ateos, podéis seguir siendo ateos también. No hay ninguna, si sois agnósticos, podéis seguir siendo agnósticos. No se trata de cambiar la etiqueta de lo que nosotros somos, sino simplemente de aprender a vivir de una manera en que nos sintamos cada vez más plenos y nuestros actos sean cada vez más beneficiosos, tanto para nosotros mismos como para los demás. Yo creo que podríamos explicar un poquito de un tipo de meditación. Entonces, una de las cosas que es importante desarrollar cuando
comenzamos a practicar meditación es la habilidad de calmar la mente. Y hay muchos métodos para calmar la mente, no hay uno solo. Solamente dentro del budismo hay muchos métodos. Si además agregamos todas las formas de meditación que han surgido en el cristianismo, que han surgido en métodos laicos de Occidente, etcétera, pues tenemos un abanico enorme. Pero muchos de ellos tienen muchos puntos en común. Y entre los puntos en común, un elemento siempre importante es calmar la mente. Esto se puede llamar pacificación mental. Y hay muchas maneras de llevarlo a cabo, según nuestras propensiones y según nuestros intereses. Entonces, por ejemplo, una de las maneras de desarrollar calma mental es a través de la concentración. Podemos concentrarnos simplemente en un punto. A veces ponemos un punto frente a nosotros y nos concentramos agudamente en él. En esta tradición que ha enseñado Chogyal Namkhen Norbu, él utilizaba una letra A. Podemos utilizar una letra A romana mayúscula, pequeña, poniéndola frente a nosotros, a veces dibujándola en una cartulina negra. Si tenemos una preferencia religiosa, por ejemplo, si somos católicos y queremos utilizar más bien un símbolo de la inspiración religiosa, pues podemos pintar una palomita blanca, símbolo del Espíritu Santo, buscando inspiración divina, etc. Lo importante es que sea algo que represente aquello que nos interesa, que vaya acorde con nuestra manera de pensar. Entonces, los tibetanos utilizan una A. ¿Por qué? Porque la A es la primera letra del alfabeto. Y además de todo, ellos dicen que es el sonido primordial. Que el sonido, la existencia tiene un sonido y ese sonido suena muy parecido a la A. Entonces, siendo la A el sonido primordial, además al ver la A, nosotros automáticamente pensamos en el sonido de la A. Y por lo tanto, la concentración nos entra por dos sentidos, por el sentido de la vista y por el sentido del oído. Si nosotros nos concentramos en un punto, el punto no tiene sonido. Entonces, vemos el punto, entra por la vista, pero no hay ningún sonido acompañado del punto. Si nosotros utilizamos una letra A, cuando vemos la letra estamos teniendo un objeto de la vista, de concentración de la vista, pero al mismo tiempo estamos teniendo un objeto de concentración del oído. Y si además nosotros entendemos que esa A representa, como se dice en algún evangelio, el alfa y el omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego, es la A. La alef viene siendo en el alfabeto hebreo, la A en el alfabeto romano, nuestra A en el alfabeto romano, pero siempre aquello que está en el principio, por ejemplo, para los católicos es el creador. Y aquello que está en el final es aquello a lo que volvemos cuando se acaba nuestra existencia. Entonces, el alfa y el omega. Y podemos utilizar la A como un ejemplo de esto, de aquello que está antes de todas las cosas y aquello a lo cual vamos a volver cuando se acabe nuestra existencia terrenal. Si no somos religiosos, pues podemos verla simplemente como aquello que había desde el comienzo y de lo cual hemos surgido nosotros también, porque de algo hemos surgido. Y hemos surgido de aquello que era anterior a nosotros, de aquello que era primordial. Y entonces también la A puede ser un ejemplo para aquello que es primordial. De manera que una vez que hemos escogido un objeto de concentración, yo hubiera podido haber traído
tenía unas cuantas as en la casa, pero la verdad es que yo no pensé que iba a venir tanta gente y no las traje no porque pensara que no iban a alcanzar, pero ahora veo que no habrían alcanzado en ningún caso. No las traje porque me pareció eh, que era como más simple venir con las manos vacías y enseñaros en todo caso, ¿no? Cómo podéis hacerlo. Podéis coger un pedacito de cartulina negra de esta opaca y dibujar con tinta china blanco una A. Y lo ideal es que esa A sea no muy grande, digamos que sea no más alta que esto, ni más ancha que esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos ojos, ¿verdad? Si ponemos una A muy grande, nuestra vista va a ir así, ¿no? Una A, por ejemplo, del tamaño de este salón. Eso no es concentración, eso sería todo lo contrario, descentración. Para que haya concentración, el objeto tiene que ser más pequeño que la distancia entre nuestros ojos. Si no, no estamos concentrándonos. Entonces, el objetivo es que la A tiene que ser suficientemente pequeña como para que al nosotros enfocar nuestra atención en ella estemos concentrándonos. O sea, nuestros dos ojos son la base de un triángulo y el vértice del triángulo es la letra A, que tiene que ser más pequeña. Nosotros nos concentramos en esa A y no pensamos esta A significa esto, esta A significa aquello. Automáticamente cuando estamos viendo la A, pues nos va a venir el sonido de la A. Y descansando la mirada con la A, nos concentramos agudamente y puede pasar que nos quedemos un ratito sin pensamiento. ¿Qué ventaja tiene el quedarnos sin pensamiento? Pues en sí mismo ninguna, pero puede servir para algo que vamos a explicar más adelante. Entonces, si nosotros pasamos un ratito sin pensamiento, podemos empezar a desconcentrarnos. O sea, estábamos concentrados en la A. Suponemos que la podemos poner originalmente a esta altura, la A. Más o menos la distancia entre la punta de nuestros dedos y nuestra cara. Y cuando la ponemos así estamos concentrados. Por eso no la debemos poner muy lejos porque entonces no estamos concentrados. Si la ponemos demasiado cerca, pues nos mareamos. Ponemos viscos, ¿no? Entonces estoy viéndome la punta de la nariz. Al cabo de un ratito me duelen los ojos y estoy totalmente mareado. Eso no me sirve para nada. Por eso el punto justo, concentrado a una cierta distancia. Cuando me he quedado un ratito sin pensamientos, no es que eso sea por sí mismo bueno, sino esto quiere decir que ahora yo puedo empezar a desconcentrarme muy gradualmente. Es como si yo fuera abriendo las compuertas de una represa. Las compuertas de una represa no se abren dándole una palanca que hagan así, porque sale con tanta fuerza el agua que podría incluso dañar la represa. De manera que uno la va abriendo muy poquito a poco. Ir abriendo la atención es ir permitiendo que los pensamientos surjan otra vez, una vez que se han detenido por un momento. Se han detenido a lo mejor por 20 segundos, por medio minuto, quizá por un minuto, y empezamos a abrir gradualmente la mirada y empiezan a surgir los pensamientos. Si cuando surgen los pensamientos, esos pensamientos no nos afectan, si ya no nos arrastran, no nos hacen morder el anzuelo de seguirlos, los que consideramos positivos, o de tratar de detener a los que consideramos negativos, sino que los pensamientos pasan por una gran mente, como pasaría el humito de un palillo de incienso de estos de la India, por la cúpula de la Catedral de San Pedro en Roma, que es gigantesca.
donde ese humito no puede ni atraer ni repeler la atención de los que estén allí, entonces hemos tenido un primer logro en la pacificación de la mente. Este es el primer grado de pacificación mental. Cuando no es que nos hemos quedado sin pensamientos, porque creer que el objeto de la meditación es quedarse sin pensamientos es creer que tenemos que transformarnos en piedras. Nosotros somos seres humanos, no somos piedras, ¿no? Los seres humanos se mueven, comen, piensan, no son piedras que están tiradas en el fondo, en el lecho de un río toda la vida, y que no tienen pensamientos, ni comen, ni hacen nada. Nosotros somos seres que sienten, somos seres que experimentamos y que pensamos, y por lo tanto necesitamos el pensamiento. Lo importante es que los pensamientos no nos atormenten y en cambio nos sirvan para lograr lo que es importante que logremos para nuestro propio bien y para el bien común. Y al mismo tiempo, no nos atormenten metiéndonos ideas sobre lo que nos podría pasar y que nunca nos va a pasar y que si estamos pensando en ello, vamos a estar siempre angustiados, o sobre los distintos posibles resultados de un proyecto que estemos emprendiendo, que entonces nos hacen oscilar entre la esperanza y el miedo, la esperanza y el miedo, y ya somos totalmente infelices oscilando entre la esperanza y el miedo. Esperanza de lo bueno, miedo de lo malo, esperanza de lo bueno, miedo de lo malo, y la vida se vuelve un infierno de esta manera. Entonces, con una mente centrada, con una mente que no se deja arrastrar por el viento de los pensamientos, porque los pensamientos nos llegan y muchas veces no tienen nada que ver con lo que nosotros quisiéramos que ellos fueran. Muchas veces nos llegan pensamientos que no nos gustan. Renato Descartes, el famoso filósofo francés, había un movimiento filosófico que se llamaba los nuevos pirrónicos, que eran escépticos, decían que no se podía saber nada, ni siquiera se podía saber si había un mundo externo o no lo había, ni siquiera se podía saber si había un Dios o no lo había, no se podía saber nada. Ni siquiera se podía saber si era posible o no era posible saber algo. Entonces, eso a Descartes lo angustió mucho. Y entonces él empezó a utilizar el método de los escépticos para encontrar una verdad de la que no se pudiera dudar. Y él se dio cuenta de que cuando estaba dudando de todo, él estaba pensando todas esas cosas del dudar. Todo ese dudar era su propio pensar. Entonces dijo, pues he encontrado una verdad de la que no se puede dudar. Pienso, luego existo. Pues la verdad es que muchas veces el pensamiento viene en contra de nuestra voluntad. Lo que sucede es que muchas veces los pensamientos que vienen en contra de nuestra voluntad, a veces no nos percatamos de ellos porque no están acordes con lo que nosotros consideramos que somos. Entonces hay veces que tenemos pensamientos de cosas que nos parecen mal y por lo tanto ni siquiera queremos hacernos conscientes de estas cosas. Pero estos pensamientos negativos no nos hacen bien. Estos pensamientos negativos lo que hacen es quitarnos energía y crearnos conflicto interno. Entonces, si nosotros aprendemos a lograr orientar la mente y tener un cierto control sobre la mente, pues nos va a ir mejor en todo, también en la vida diaria. Creemos que pensamos los pensamientos, pero en verdad no tenemos ningún control sobre el pensamiento. Y para que comprobemos esto, yo les voy a hacer un pequeño ejercicio ahorita, muy simple. Les va a tomar 3 segundos, probablemente no un poquito más a lo mejor. No penséis en un elefante blanco. Esto muestra claramente que no tenemos control sobre nuestras mentes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros controlar el pensamiento si ni siquiera una cosa tan simple podemos controlarla?
nuestra mente nos está llevando siempre por donde le da la gana. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Nuestra mente es una cosa y nosotros otra. La cosa parece que se está complicando. Pues no es que nuestra mente sea una cosa y nosotros otra, sino que los pensamientos vienen y hay veces que no corresponden a lo que yo considero que yo soy y lo que yo quisiera poder pensar. Y si yo no logro dirigir esos pensamientos, pues me van a hacer perder mucha energía y me pueden incluso crear problemas, porque me pueden incluso crear hábitos y tendencias negativas con las cuales yo no vaya a vivir contento después. De modo que lograr aprender a tener un cierto control sobre los pensamientos es otro aspecto esencial en la meditación. Y entonces, cuando nosotros nos hemos concentrado en la A y hemos pasado un rato sin pensamientos, un ratito, 20 segundos, 30 segundos, un minuto, empezamos a abrir, abrir y abrir y abrir y abrir. Si cuando empiezan a surgir los pensamientos de nuevo, pasan como ese humito de incienso que decíamos, sin atraer ni repeler, pues hemos tenido un primer momento de calma de la mente. Cuando hemos desarrollado esta calma de la mente con la práctica más y más, pues llega un momento en que estamos en control de nuestros pensamientos. Y allí ya no nos van a venir los pensamientos que no convienen en el momento que no conviene, sino que nuestros pensamientos nos van a servir para lo que tenemos nosotros que lograr en la vida. Y no simplemente ser un enemigo que alguna vez nos sirve y otra vez nos traiciona. Que alguna vez nos lleva a algo positivo y que nos hace bien y otras veces nos lleva a algo negativo que nos hace mal o que le hace mal a los que tenemos cerca. Este mecanismo de la mente ha habido quien lo llame la ley del efecto invertido. Esto que hemos comprobado ahora tratando de no pensar en un elefante blanco y con esto traerlo a la mente. En el cristianismo, por ejemplo, se dice que la gracia de Dios no puede ser obtenida por la voluntad humana, que solo puede ser dada por Dios. ¿Qué significa esto? Que la voluntad humana está muy limitada y tiene muy poco control sobre lo que ella puede lograr. Y hay cosas que le están totalmente más allá de su campo de acción. Y esas cosas pues no dependen de ella. Pero por lo menos tener un cierto control sobre lo que sí podemos controlar puede ser extremadamente útil. Entonces, si con este ejercicio nosotros logramos que los pensamientos pasen sin atraer ni repeler, eso quiere decir que los pensamientos no los estamos viendo ni como enemigos ni como algo que nos arrastra totalmente más allá de nuestra voluntad, sino que hemos adquirido un grado de autonomía frente a los pensamientos en la medida en que ya no nos afectan, ni nos arrastran, ni nos producen rechazo. Porque si el pensamiento nos arrastra, nos puede arrastrar para llevarnos a algo que puede ser nuestro propio detrimento. Y si los pensamientos nosotros no somos capaces de controlarlos de cierta manera, pues lo que nos pueden traer es problemas. Si nosotros logramos tener un cierto control sobre el pensamiento y los pensamientos no nos producen ni atracción que nos van a llevar ciegamente como a un burro detrás de una zanahoria, ni tampoco por temor como el burro que se le da con el palo, sino que simplemente nuestros pensamientos empiezan a fluir de una manera más allá de la esperanza y del miedo y empiezan a estar más bajo nuestro propio control, entonces pues nuestra vida puede hacerse mucho más efectiva, mucho más útil y estar mucho más libre de ansiedad, de angustia y de todas estas cosas que hacen nuestras vidas angustiosas, nuestras vidas y tortuosas,
nuestras vidas. Hay veces que alguna persona, por ejemplo, empieza a beber un poco y se da cuenta de que le gusta, de que lo relaja un poquito y entonces, ay, me siento muy bien cuando estoy bebiendo un poquito. Yo no digo que beber es malo, yo bebo. Pero estoy dando un ejemplo de cómo lo que nos es placentero y puede ser agradable se puede transformar en algo muy dañino también, muy terrible. Entonces a lo mejor empiezo a beber más allá de los límites de que yo me voy a sentir bien y empiezo a llegar a un punto en el cual me va a arrastrar un tipo de pensamiento, a lo mejor de ira, de daño, y empiezo a tener problemas con la bebida. ¿Qué hacer si a alguien le pasa esto? Pues el principio es mucho el mismo. Los alcohólicos anónimos descubrieron algo muy interesante a este respecto. Ellos tienen un sistema, entonces le dan a la persona un amigo que va a ser como su... Eso tiene una palabra, pero yo no recuerdo. Pero hay una palabra en estos grupos, ¿no? La persona que se va a ocupar. Entonces esa persona les dice, bueno, esta noche tú ve al bar donde vas normalmente y te vas a tomar solo 2 tragos o 3 tragos, pero no más. Entonces la persona, si tiene problemas con la bebida, es porque cuando va al bar empieza a beber y no puede parar de beber y termina bebiendo mucho más de lo que sería conveniente para él, y a lo mejor cuando llega a casa tiene problemas con la mujer o toma el coche, tiene problemas con el coche por el camino, qué sé yo, pero evidentemente que el resultado va a ser negativo. Entonces en este caso él le dice, vas a beber solo 2 tragos o 3 y vas a parar. Pero cuando está allí con los amigos, después del segundo o tercer trago no puede parar. Y cuando llega a casa está moralmente destruido, está en un estado de extrema angustia y de extremo desasosiego. Y va y llama al amigo de los alcohólicos anónimos y le dice, no lo logré, es terrible, o sea, estoy destruido porque me he dado cuenta de que soy un juguete en manos del alcohol, de que yo no tengo ninguna capacidad de voluntad de frenar. Y entonces le dice, esto es muy importante, has tocado fondo. Solamente cuando tú te das cuenta de que con la voluntad no puedes rendirte ante un poder superior a tu propio yo. Y eso también es la base de todas las religiones. Eso es la base de lo que en el cristianismo se llama la gracia de Dios. Yo no puedo obtener, me rindo ante el poder divino y me posee la gracia. Y entonces tengo las bendiciones, etcétera, etcétera. En todas las religiones el principio viene siendo el mismo, si son religiones genuinas, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo propondría que comencemos haciendo una pequeña meditación. No la vamos a poder hacer con la A porque ni que las hubiera traído lo hubiéramos podido hacer porque somos demasiados, pero bueno, podemos hacerlas con, por ejemplo, yo voy a poner mi reloj acá y voy a utilizar eso como el objeto de mi concentración. Vosotros, pues no sé qué podéis, los que estáis por allí, a lo mejor la esquinita de la mesa, los que estáis por aquí, a lo mejor la esquinita de la mesa, una rodilla, eso, sí, el reloj también. Ahora mucha gente no carga reloj porque con los móviles pues han ido abandonando los relojes. Yo todavía uso reloj y no uso móvil. Poner a una distancia. Sí, lo ideal sería, es un poco difícil como estamos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué te digo? Tú a lo mejor puedes concentrarte en el hombro del compañero, el compañero en el hombro de la compañera, y así cada uno en el hombro del que tiene enfrente o de la que tiene enfrente.
o en un puntito del dibujo de la camisa, pues cada cual puede encontrar algo. Entonces, nos concentramos y si viene cualquier pensamiento, no lo seguimos, pero tampoco lo interrumpimos. Ni lo seguimos ni lo interrumpimos. Nos damos cuenta de que vino el pensamiento y nos concentramos en el objeto. Llega otro pensamiento, no lo tratamos de detener, pero no lo seguimos. Nos volvemos a concentrar en el objeto. Y es muy simple, esto es lo único que vamos a hacer por un ratito. Ok, entonces comenzamos. Recordad, llega un pensamiento, no lo seguimos, pero no lo detenemos, nos volvemos a concentrar. Y así, eso es lo único que hacemos. Bueno,
Al comienzo es bueno hacer sesiones muy cortitas porque la mente no está acostumbrada a la concentración y cuando comenzamos, si tratamos de hacerlo por mucho tiempo, puede que más bien nos distraigamos más en vez de concentrarnos más. Por esto, al comienzo es preferible hacer sesiones de 5 minutos o algo así. Una sesión de 15 minutos puede ser muy útil para ir aprendiendo a concentrar la mente. Pero por supuesto que no basta con concentrarnos cuando estamos detenidos. También es muy importante aprender a mantener la atención cuando estamos en movimiento. Después vamos a ver si hacemos una meditación en movimiento, pero antes que nada yo quería eh, traer vuestra atención sobre algo interesante. Cuando estáis concentrados en un objeto, como por ejemplo en el reloj, y no seguís los pensamientos ni tratáis de interrumpirlos, puede pasar que al cabo de un ratito, lo que decíamos, permanezcamos unos 20 segundos, unos 15 segundos sin pensamiento. Cuando pasa esto, escuchamos un sonido que no es producido ni por el pajarito, ni por el amplificador, ni por nada en particular. No es el sonido de nuestra respiración, es un sonido que parece no venir de ningún objeto. Y los tibetanos llaman a esto el sonido natural de la existencia. Ha habido quien en el cristianismo lo ha llamado el sonido divino. También en el hinduismo había una tradición en la cual la gente se tapaba los oídos, cerraba los ojos y se apretaba y metía la lengua por acá atrás y entonces decían que o escuchaban el sonido divino, veían la luz divina y tenían el néctar divino, era lo que decían. Esto evidentemente que no es nada divino porque es algo producido por una causa. Y lo que es producido por una causa es parte de nuestras acciones ordinarias, no es algo que venga de ningún más allá. Pero sí indica, cuando sentimos este sonido, indica que no hay pensamientos y uno se siente como puede sentirse muy a gusto cuando está en este estado. Sin embargo, la idea no es, si en cambio nosotros queremos aferrarnos a ese estado en el que no hay pensamientos y seguimos concentrados, podemos obtener el efecto contrario, que es ponernos más nerviosos. Empezamos a tensarnos porque estamos concentrándonos para mantener ese estado y lo que hacemos es ponernos nerviosos. Por esto es que hacemos esta segunda etapa, que cuando llevamos un ratito sin pensamientos empezamos a abrir hasta que los pensamientos pasen por un gran espacio sin atraernos ni producirnos rechazo. Y ahí es que empezamos a ser libres, porque ya no estamos dominados por nuestros pensamientos, porque empezamos a tener control sobre los pensamientos. Y pues, en tanto que los pensamientos nos arrastran, no somos libres. Y no tenemos garantía de cómo vamos a hacer en cada momento. Cuando empezamos a tener control sobre nuestros pensamientos, cuando empezamos a ser libres con respecto a esos pensamientos que vienen y nos poseen, es que empezamos a tener independencia y es que empezamos a tener un primer atisbo de lo que puede ser la libertad. Entonces, la meditación puede ser algo muy precioso para nosotros transformar completamente nuestras vidas y que se hagan cada vez más plenas y cada vez más efectivas y cada vez menos sujetas a angustias y preocupaciones que nos traen nuestros pensamientos y sobre los cuales no tenemos ningún control. La segunda parte de la meditación
Bueno, somos bastantes y aquí no hay mucho espacio. Yo no sé si atreverme a proponerlo, pero una cosa que hacemos muchas veces cuando enseñamos meditación es caminar. Caminar todos juntos, cada cual atento a un punto en el suelo a una cierta distancia de sus pies, con plena conciencia de todo lo que va pasando en nuestro organismo. Cuando movemos la pierna, cómo se mueve cada músculo, cuando apoyamos, cómo se apoya cada músculo, cuando ponemos la otra pierna, cómo la movemos, cómo cuando nos apoyamos se apoya cada músculo. Y al comienzo podemos estar un poco como sentirnos un poquito incómodos porque no estamos acostumbrados a hacer todo con tanta atención y con tanto control y podemos hasta sentir que nos falla un poquito el control. Pero a la larga, si logramos desarrollar esta actitud y empezamos a aplicarla en toda nuestra vida a ratitos, esto puede ser extremadamente útil. Entonces, en cada momento, por ejemplo, en el momento, yo digo, ahorita yo voy a mantener, recuerden lo que dijimos, presencia de la conciencia, ¿verdad? Entonces, ahora yo voy a mantener la presencia de la conciencia por 10 minutos. Yo estaba trabajando, a lo mejor cada uno de nosotros trabaja en algo diferente. Yo trabajo o bien sea dando charlas o cursos o retiros, o bien sea en el ordenador. Entonces, supongamos que yo estoy trabajando en el ordenador y digo, bueno, estoy embotado ya, voy a pararme e ir a tomar un té. Entonces, allí tomo conciencia del pensamiento que me vino. Me voy a parar para ir a hacerme un té. No me paro bruscamente, sin conciencia, atolondrado, sino que digo, bueno, ahora me voy a parar para ir a tomarme un té. Y tomo conciencia de cómo voy poniendo todo mi cuerpo y me paro con plena conciencia de todo lo que está pasando. No me dejo llevar por los pensamientos que puedan venir y me voy hacia la cocina a prepararme el té allá con plena conciencia de cada uno de mis actos. Cuando llego allá, no pongo atolondradamente el fuego, sino que tomo la cacerola, pongo el agua en la cacerola o el calentador ¿cómo se llama? El hervidor o la tetera. La tetera, pues. Y lo hago todo con plena conciencia, la enciendo y sigo con mi actitud concentrado, por ejemplo, en un punto. Y después de que tengo un ratito sin pensamientos, dejo que vengan los pensamientos. Después ya cuando el té está listo, me lo sirvo y entonces me lo tomo con plena conciencia de lo que estoy haciendo, plena conciencia del sabor del té, porque muchas veces nosotros hacemos todo tan automático que ni siquiera disfrutamos las cosas que hacemos. Entonces también es importante que podamos disfrutar la vida. También es importante que cuando yo me tome un té, esté plenamente consciente del sabor del té, de cómo me está hidratando. No, me tomo un té y estoy pensando en otra cosa. Me tomo un té y estoy hablando con otra persona de otra cosa que no tiene nada que ver con esto que estoy haciendo. Y entonces ni estoy disfrutando el té, ni estoy poniéndole plena atención a esa persona, estoy totalmente dividido internamente. Así no funciona. Así no voy a ser efectivo en lo que hago, ni voy a ser feliz. Entonces es muy importante adquirir esta capacidad de alguna manera, también en el disfrute. En la comida, pues si yo estoy comiendo pensando en otra cosa, pues no estoy disfrutando el sabor de la comida. Si yo
bien me voy por el lado contrario. Ay, no, yo tengo que saber tomarle el sabor riquísimo a esto. Tengo que estar plenamente disfrutando esto. También se me escapa. Es muy parecido a cuando alguien mete la mano en la arena, en la playa, y quiere sentirla y aprieta, y la arena se le escapa entre los dedos y lo que hace es que se clava las uñas. Entonces, tener conciencia, hacer las cosas con conciencia, es extremadamente útil. Si yo, cuando como algo, estoy plenamente consciente del sabor de lo que estoy comiendo, pues también me va a bastar con no comer tanto. O sea, voy a llenarme con menos cantidad y probablemente la digestión me va a ir mucho mejor y todo me va a ir mucho mejor. Entonces, esto de hacer las cosas con conciencia es extremadamente útil. Presencia de la conciencia. No sé si queréis hacer un poquito de meditación caminando. ¿Sí? Ok. ¿Todos sí? ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces... Que nunca lo hemos hecho, digo que no. Claro, Que es algo novedoso. tengo que explicaros bien cómo es, entonces, ¿no? Fijaos. Bueno, yo tengo un problemita para esto porque yo tuve un accidente de coche y tengo esta pierna más corta. Entonces, ahorita tengo unos zapatos ortopédicos y está bien. Pero cuando no, pues voy